permítame que le lea una de mis intervenciones el día que usted salió de esta Cámara designado para presidir esta tierra. En la sesión de hoy, el Grupo Parlamentario Podemos Cantabria volverá a abstenerse en la votación para la elección del presidente de Cantabria, como ya hicimos en la sesión del miércoles. Señor Revilla, nuestra abstención responde a una decisión del Consejo Ciudadano meditada y reflexionada. Entendemos que su proyecto para nuestra tierra no responde, en la medida en que nosotros creemos suficiente, a las necesidades y demandas que necesitan tanto Cantabria en su conjunto como nuestros ciudadanos y ciudadanas de forma individual, como para darle el apoyo. El mínimo nivel de desglose de las propuestas incluidas en el documento programático con el que su partido se ha presentado a estas elecciones nos hace tener serias dudas sobre la final traslación de estas propuestas a políticas públicas. Además, alguna de sus actuaciones al frente de la presidencia de esta comunidad en el pasado nos obliga a ser extremadamente cautas. Y entonces, ¿por qué hemos decidido abstenernos? Seguía. Por un lado, la abstención responde a un ejercicio de responsabilidad política. Entendemos que la situación de emergencia social en la que nos ha dejado el Gobierno saliente necesita de la respuesta inmediata de un nuevo Gobierno. Es urgente que el nuevo Gobierno se ponga manos a la obra para comenzar a revertir la indecente e injusta situación en la que se encuentra buena parte de nuestra ciudadanía, pero no de cualquier manera, señorías. Es por ello que decidimos negociar contigo una serie de medidas urgentes que nosotras y nosotros entendemos fundamentales para comenzar a construir una Cantabria más justa, más digna para todos y para todas. Y todas sabemos, señor presidente, cuál ha sido su voto hacia dos de esas propuestas en este Parlamento. Ha votado en contra. Ni siquiera ha permitido que lleguen al trámite de enmiendas, donde ustedes tienen la mayoría. Ha votado en contra siquiera de tenerlo en consideración. Ha votado en contra de los acuerdos más importantes a los que habíamos llegado, los que demostraban que este Gobierno y usted mismo ponían a las personas en el centro de la acción política y destinaban los recursos económicos prioritariamente a garantizar el bienestar y la dignidad. Estas son la mejora de la renta social básica y el derecho a la vivienda. Y de sus decisiones e incumplimientos, esta coyuntura. Según los datos del INE, de hace unos pocos días, el 52,8% de las personas y el 4,1% de los hogares de Cantabria tienen dificultades económicas para llegar a fin de mes, porcentaje que ha aumentado 5 puntos en 2017. Al término del pasado año, un 20,5% de cántabros y cántabras están en riesgo de pobreza y o exclusión social, atendiendo a la tasa AROPE. El 17,6% de nuestra gente tiene sueldos por debajo del umbral de la pobreza, un 2,3% más que en 2016. Tercera en aumento por comunidades autónomas, solamente detrás, señoría, de Extremadura y de Baleares. En 3 años de Gobierno, señor presidente, no habéis conseguido mejorar de manera significativa las condiciones de vida de nuestra gente. Algunos indicadores incluso han empeorado. Y hablemos también del porqué de esto. Hablemos de economía, señor presidente, hablemos de empleo, hablemos de precariedad, de temporalidad, de siniestralidad, de la evolución del desempleo, que no es sino, señor Revilla, similar al de otras comunidades como Baleares, cuya economía también depende del turismo. Grandes aumentos del desempleo en unos meses determinados y grandes disminuciones en otros. La evolución del desempleo no es solo una buena noticia que alivia las carencias materiales de nuestra gente, aunque sea durante una parte mínima del año, señor presidente. La evolución del paro es, y usted como economista y como presidente lo sabe perfectamente, la pauta que demuestra el grave problema estructural del empleo en nuestra tierra. Problema que ni usted ni el señor Sota han sabido revertir porque básicamente, señorías del Gobierno, han acabado haciendo del cambio de modelo productivo un significante vacío, un banderín de enganche que atrae sin necesidad de precisar su contenido. Y así llevan 3 años, señor presidente, vendiendo un cambio sin que haya empezado aún a cambiar nada. Y lo cierto, señorías, señor presidente, es que necesitamos con urgencia un nuevo modelo productivo con contenido y consensuado, en el que aumente el protagonismo de la industria y del sector primario, porque la hostelería, el turismo, esto es, la precariedad y la estacionalidad que conllevan, no son suficientes para revertir las condiciones de vida indignas o el alto grado de sufrirlas que pende sobre una parte considerable de nuestro pueblo. Y de esos polvos, estos lodos. El mes pasado, el 94% de los contratos firmados en Cantabria fueron temporales, 4 puntos por encima de la media nacional. El sector servicios, un mes más, acaparó 9 de cada 10
9 de cada 10 desempleados, con más de un 90% de contratos temporales. Convendrá conmigo en que esto puede aliviar momentáneamente, pero no soluciona el problema de fondo. Mire usted la evolución, señor presidente. Desde 2012 tenemos 8.055 contratos indefinidos menos, pero paralelamente tenemos 12.336 temporales más. Hemos repartido miseria, señor presidente. Fíjese usted cuánta, que además tenemos 6.900 jornadas completas menos, pero 8.000 jornadas parciales más. Tenemos un serio problema estructural del empleo, señor presidente, tanto que si miramos a uno de los indicadores referencia en la medición de la salud del mercado de trabajo, como es el dato de movilidad laboral geográfica, este demuestra que hace tiempo debiéramos haber comenzado el tratamiento. Tenemos un saldo negativo en este indicador de 7.783 personas durante 2017, casi nada, casi nada. 16.986 cántabras y cántabros tuvieron que salir a buscarse el pan fuera de la tierruca y solo, a cambio, vinieron 9.203 foráneos a trabajar a nuestra tierra. Y también ostentamos, señor presidente, el demérito de ser la autonomía con mayor disminución de activos laborales desde 2012, con un 6,79% de activos menos, siendo también, durante el primer trimestre de este año, la comunidad que mayor descenso porcentual registra en el Estado en esta tasa. Y un 22% de ese descenso, señor presidente, corresponde a pérdida de activos menores de 25 años. Y si este dato lo acompañamos del que demuestra que somos la segunda autonomía con mayor edad media en sus activos laborales, ¿quién va a sacar esta tierra adelante? ¿Quiénes y cómo sacarán esta tierra adelante, señor presidente? Sus políticas, las de todos ustedes, las suyas, señor Revilla, las suyas también, señor Sota, siguen obligando a nuestros jóvenes a abandonar nuestro ínfimo y precario mercado laboral, con lo que esto conlleva, señorías, con lo que esto conlleva para el futuro y para el presente de nuestra tierra. Sin relevo generacional no hay futuro, señor presidente, y desaprovechar su acción de gobierno para revertir esta situación y garantizar un futuro, y además digno, para las gentes de Cantabria, desaprovecharlo es una absoluta irresponsabilidad. Y además, señor presidente, es una actitud temeraria, pues esa contratación precaria está directamente relacionada con la creciente siniestralidad laboral. Durante el primer trimestre de este año se han contabilizado 1.451 accidentes laborales, 5 de ellos mortales, señor presidente, convirtiéndonos en la segunda comunidad del Estado con un índice de incidencia más alto en accidentes mortales. Precariedad laboral, precariedad, señor presidente, precariedad en todos y cada uno de esos 105.306 contratos de menos de 7 días que se firmaron en Cantabria en 2017 y que suponen el 41% de todos los contratos registrados el año pasado. El 41%, señor presidente, un 16,7% más que en 2016, 15 puntos más que la media del Estado. Precariedad, señor presidente, empleo precario. Pero para precarias nosotras, señor Revilla, para precarias las cántabras, señor presidente, precarias las más de 26.000 mujeres que en 2017 tenían empleos parciales, más de 26.000 mujeres que suman el 76% del total de los empleos parciales que existen. Y es que, señor presidente, el empleo a jornada parcial sigue siendo una de las muestras más obscenas de discriminación que sufrimos las mujeres en el mercado de trabajo. Según datos de la UGT, solo un 9% de ellas lo hacen de manera voluntaria, solo un 9% no quieren una jornada completa. Y sabe más, señor presidente, otro 19% la tienen porque el cuidado de personas adultas, menores o dependientes y otras obligaciones familiares les impide acceder a un empleo a jornada completa. Este porcentaje de parcialidad por realizar las tareas de cuidados es 5 veces inferior en los hombres, señor presidente. Y es que 1 de cada 4 mujeres cántabras tiene un empleo parcial y las mujeres acaparamos 3 de cada 4 contratos de este tipo. Como nos recordaba Asun Villalba en fechas cercanas, la jornada parcial y el empleo muy temporal tienen en Cantabria más rostro de mujer que nunca. Con todo lo que esto conlleva para el futuro de nuestras carreras profesionales, de nuestras bases de cotización a la seguridad social, en nuestras prestaciones por desempleo o en nuestras pensiones por jubilación. Y así llegan nuestras abuelas, nuestras mayores, y así llegaremos todas, si nadie lo impide, con la mitad de las pensiones de las mujeres por debajo del umbral de la pobreza.
¿Y cómo no va a ser esto así, señor presidente, si lideramos la brecha salarial de género del Estado? Si nuestra brecha salarial se sitúa en el 28,92%, si cobramos 7.304 euros menos, lo que representa 106 días de trabajo. Esta tasa, señor presidente, es la más alta desde 2007. Desde 2007, Miguel Ángel, desde 2007. 6 puntos más que la media del Estado y acompañada del cuarto salario femenino más bajo entre todas las comunidades. Esto es violencia, señor presidente, es violencia ejercida sobre nosotras, es violencia que condena a las mujeres de Cantabria, que nos condena a la pobreza y a la precariedad en el presente y en el futuro. Y es también violencia, señorías y señor presidente, que el 53,4% de nuestros salarios sean inferiores a 1.000 euros o que el 36,8% ni siquiera alcancen el salario mínimo interprofesional. Y también es violencia, señor presidente, que la ausencia de políticas de conciliación y corresponsabilidad vuelvan a condenarnos a las tareas de cuidados. En 2017 las mujeres cántabras acaparamos el 96% de las excedencias por cuidados de hijos e hijas, 255 de 270 que se solicitaron, el 76% de las solicitudes para el cuidado de familiares, 89 de 109 y el 98% de los permisos por maternidad que sus parejas pueden compartir, 3.060 de 3.161. Y si miramos, señor presidente, a la punta del iceberg, en 2017 crecieron un 42,4% las mujeres víctimas de violencia en nuestra tierra y las denuncias aumentaron un 26,6% respecto a 2016. Pero cuando denunciamos, volvemos a encontrarnos con el problema que denuncia la Recomendación General 35 de la CEDAW, el sesgo machista de la justicia. No podemos seguir ignorando este problema, señor presidente. Impera que exista formación en género y aplicación de la perspectiva de género en la justicia. Necesitamos adaptarnos, señorías, señor presidente, al Convenio de Estambul y que la violencia sexual sea asumida por juzgados especializados en violencia contra la mujer. Tenemos la obligación de garantizar prevención, atención, protección y reparación para todas las mujeres que sufren violencia machista en nuestra tierra y como parte de ello, señor presidente, señora Real, necesitamos contratar de manera inmediata a las psicólogas clínicas para atender a las víctimas de mujeres, de violencias machistas. 6 meses, señorías, compartida en los presupuestos, que conseguimos a la tercera, señorías, y a estas alturas del año aún no han sido contratadas. ¿Y qué decirles, señorías, señor presidente, de las precarizadas y maltratadas por el Gobierno a través de malos pliegos de licitación? Mujeres tan importantes para nuestra sociedad como lo son las cuidadoras, las trabajadoras del servicio de atención a domicilio del sistema de la dependencia. Malos pliegos que permiten y favorecen condiciones laborales precarias, derechos laborales pisoteados, con la connivencia de un Gobierno que mira para otro lado frente a tamaña vulneración de derechos de tantas trabajadoras y de tantas personas dependientes a las que prestan asistencia. Y no solo mira para otro lado y vota en contra de asumir las necesidades que reclaman para los nuevos pliegos, sino que además mienten descaradamente sobre sus reuniones con las representantes de las trabajadoras. No se han reunido ni han negociado ustedes el contenido de los pliegos ni con las representantes independientes, ni con las de uso, ni con las de la UGT. De haberse reunido, de haberlo hecho con alguien, en algún caso, en ningún caso habrán sido con las representantes de las trabajadoras, porque ustedes se niegan a consensuar medidas que las saquen de la precariedad. Las que las precarizaron, además, es que fueron ustedes, señorías, fueron ustedes las que les sacaron del sistema público y las vendieron al mejor postor, aunque el precio de licitación fuera absolutamente inasumible, incapaz de garantizar sus derechos económicos y sus derechos laborales. Y es que, señor presidente, cualquier discurso que hable de Cantabria ignorando a su gente es tramposo y es hueco, porque Cantabria es sus gentes, las gentes de las que vengo hablando desde el inicio de mi intervención, las gentes que se erigen como el eje que vertebra la actividad política de mi grupo, la búsqueda de una dignificación de sus vidas y de reactivación económica que trajimos a esta Cámara con la Ley de Renta Social Básica, una propuesta, un compromiso que le sentó a usted en esa silla y que no ha cumplido. Y ni cumplirá,
porque nunca, señor presidente, usted nunca tuvo intención de cumplirlo. Todas sabemos que mentíais en el debate cuando la señora vicepresidenta dijo que ya estaban trabajando en una. Deberá estar haciéndolo en el mismo suelo que la ley del suelo. ¿O será tan fantasioso como la pretensión de que terminemos la legislatura con una herramienta tan importante para la vertebración, la cohesión y la planificación del futuro de nuestra tierra como lo es el Plan de Ordenación del Territorio? ¿O estarán, señorías, señor presidente, en el mismo cajón que las eternas promesas como la ley LGTBI, la de memoria histórica, la del CES, la del Consejo de la Juventud o la de reforma de la ILP? Eso sí, a modificar la ley del suelo ya le han echado tiempo ustedes. A modificar la ley del suelo ya le han gastado tiempo ustedes. Y para no apoyar, además, el realojo y el retorno también le echaron desvergüenza a ustedes. Aún estaríamos a estas alturas, señorías, señor presidente, esperando a la vicepresidenta, pero menos mal que no la creemos, menos mal que no nos fiamos de ella. Y si seguimos la lista de compromisos incumplidos, volvemos a otro incumplimiento obsceno. Los compromisos en relación a la vivienda. Solo usted, señor presidente, solo usted es capaz de votar en contra de la ley de la paz en el Parlamento y poco después acompañar a una familia el día que va a ser desahuciada. Solo usted es capaz de hacer eso. Solo usted es capaz de votar que no a destinar 5 millones de euros a un plan de reutilización de la vivienda vacía mientras acusa a Liberbank, la antigua Caja Cantabria que usted conoció desde su Consejo de Administración, de importarle un comino a la gente, cosa que nosotras compartimos, señoría, pero lo cierto es que tampoco le importaba demasiado cuando su Caja Cantabria vendía preferentes. Y es que, señor presidente, sus presupuestos y sus políticas han ahondado en el modelo que nos ha traído hasta esta situación económica y social. No ha planteado usted en 3 años alternativa ninguna para ninguno de los dos ejes, ni para el eje económico ni para el eje social. Sus políticas son en esencia continuistas, si bien le reconozco diferencias en la aplicación concreta con las políticas del Partido Popular. Sus políticas, al menos, atacan algunas de las consecuencias del modelo perverso en el que vivimos, pero no atacan, señor presidente, porque usted no quiere que se ataque la raíz del modelo, el origen y las causas de los problemas estructurales de nuestra tierra. Y eso, señor Revilla, eso es tan ineficiente como irresponsable. Y es, además, la consecuencia de la inexistencia de un proyecto digno y de futuro para nuestra tierra. Y este curso político, señorías, señor presidente, será recordado como el de la desconexión de Cantabria de la moralidad política, tal y como lo adjetivaba Javier Fernández Rubio en época de presupuestos en el diario.es. La utilización del transfugismo como herramienta política es éticamente reprobable. Y usted la cruzó con mucho descaro y desparpajo, esa línea roja, simplemente lo hizo para permitirse ahondar y consolidar un modelo fallido. Un modelo, señor presidente, que hace elegir entre la miseria que supone el modelo actual de renta social básica o la miseria del empleo que se genera en nuestra tierra. Un modelo en el que solamente tenemos 3 opciones: paro, precariedad o emigración. Un modelo que ha hecho que nos veamos duramente afectadas por la crisis estafa económica y financiera que ha golpeado nuestro país desde 2008, haciendo de nosotras la segunda comunidad donde más ha caído el Producto Interior Bruto. Una década perdida, señor presidente, una década perdida de la que tanto le ha hablado esta portavoz desde la tribuna. Década, señor presidente, que va camino de quincenio. Pero esta situación, señor Revilla, no responde únicamente a hechos coyunturales, no. Se debe a la ausencia de desarrollo de actividades terciarias de alto valor añadido, a la pérdida de actividad en el sector primario tradicional y, fundamentalmente, a la desindustrialización, tal y como ya le he explicado con palabras más llanas unos minutos antes. Concretamente, la desindustrialización ha supuesto la pérdida de más de 15.000 empleos en la industria desde 2008, sentida con especial intensidad en las comarcas de Besaya y Campoo, donde el cierre o los planes de ajuste e incertidumbre sobre el futuro de empresas industriales de referencia han deprimido económica y socialmente estas zonas, llevando la tasa del paro hasta el 20,2 a mediados de 2016. Y ustedes, en vez de ejecutar lo presupuestado, se han dedicado a tratar de conceder una moratoria ilegal e innecesaria a una Solvay que ahora pide dinero para abordar una transición energética que garantice el futuro para la planta, o a poner un parche temporal para la plantilla de Sidenor y para la comarca de Campoo, invirtiendo 15 millones de euros en la línea de producción no rentable, con la contraprestación de poner al mal gestor Salvador Blanco, destituido de Sordecán por su mal hacer, en representación del Gobierno en el Consejo de Administración de Sidenor. Hace un mes y medio, señorías,
Mi secretaria general y diputada en el Congreso, Rosana Alonso, defendió la proposición no de ley sobre el Plan de Reindustrialización Sostenible de las comarcas de Besaya y Campo en la Comisión de Economía, Industria y Competitividad. Fue aprobada con el voto favorable del Partido Socialista, con la abstención de Ciudadanos y con el voto en contra del Partido Popular. Con el voto en contra del Partido Popular defendido por una diputada popular gallega, porque los representantes populares cántabros y cántabras, si eso ya tal, como decía Mariano. 250 millones en 4 años para un plan inversor que lleve al desarrollo de un nuevo sector industrial sostenible, productivo y competitivo a nivel internacional. Ahora está en manos del Partido Socialista que se cumpla. Crucemos los dedos, señorías, crucemos los dedos, señor presidente, que las anjanas nos libren de otro u otra pepiño blanco, ¿verdad, señor presidente? Pero que nos libren también de consejeros que no ejecutan partidas destinadas a revertir la dramática situación en estas comarcas, mientras tratan de convencernos de que la regeneración del Besaya pasa por hormigonar suelo agropecuario de alto valor añadido. Hormigón. Hormigón, hormigón, el vicio tradicional de la política cántabra, con más estatus y protección que nuestros bienes de interés cultural. Hormigón y uberales, como dirían los alemanes, da igual que sea un puerto o un polígono industrial. Hormigón, hormigón, hormigón. E inversión insuficiente en I+D+I y muy lejos del objetivo para 2020. Infrafinanciación de nuestra sanidad y nuestro servicio cántabro de salud y actuaciones irregulares en la contratación. Guerra abierta entre los distintos sectores de la educación pública apenas días después de aprobarse por consenso y tras un gran esfuerzo de todas el Pacto por la Educación de Cantabria. Escándalos en la gestión del jubilar, intentos de pelotazos basados en modelos industriales obsoletos y, sobre todo, ilusorios, como la mina de zinc, los continuos vertidos a la ría de San Martín, sus propuestas incoherentes para la reubicación de Vuelta Ostrera, su abandono de Cabárceno, con deficiencias que ponen en peligro la vida de los animales y la seguridad de los visitantes, sus inexistentes propuestas en materia de igualdad, conciliación y corresponsabilidad, su inmovilismo, señor presidente, su inmovilismo ante el despoblamiento rural, cuando contamos con patrimonio cultural y natural extraordinario que podría ser puesto en valor y dinamizado, generando empleo en la zona y, por tanto, arraigo, de tal forma que exista un relevo generacional. Pero no solo está condenando al medio rural al más absoluto abandono, usted gobierna una comunidad que lleva 5 años consecutivos perdiendo población, obligando a nuestros y nuestras jóvenes a hacer las maletas y buscar el futuro que Cantabria nunca les va a dar en otros lugares. Y, por cierto, los que también han hecho las maletas han sido los 22 altos cargos del Gobierno que han cesado en lo que llevamos de legislatura. 19 socialistas y 3 regionalistas, entre ellos el gerente del Servicio Cántabro y su subdirector de Gestión Económica por las irregularidades, la directora del Observatorio de Salud Pública por mentir en su currículum o el gerente de la Fundación Marqués de Valdecilla por cobrar de manera incompatible con su pensión un sueldo del Gobierno, o movimientos como el cese del interventor general debido a fricciones reconocidas por el propio consejero, por el señor Sota. Y con este entretenido panorama, señorías, señor presidente, hemos escuchado su intervención esta mañana. Una intervención que yo creo que no ha dejado indiferente a nadie por muchos motivos, además. Por un lado, hemos asistido al especial de junio del zapping de los mejores momentos televisivos de Miguel Ángel Revilla. Nada que no nos haya contado hasta ahora en un plató de televisión. Solo faltaba la publicidad gratuita a sus amigos despidesindicalistas de la gallofa. Por otro lado, ha estado usted inusualmente flojo en su discurso, algo que sí que nos ha preocupado, porque si algo tiene usted, señor presidente, son dotes comunicativas, y ha requerido de sus notas en papel a lo largo de toda la intervención. Datos y más datos, casi parecía que nos contaba su programa electoral, sin análisis, sin profundidad y, lo que es peor, sin humanidad. ¿Ha dedicado usted más tiempo a hablar del Lonely Planet o a releer la carta de Juanjo al principio de la legislatura que a hablar del impacto de sus políticas sobre la vida de nuestra gente? Carta que, por cierto, ha leído usted ya tantas veces desde esta tribuna que muchas diputadas la podríamos recitar con usted de memoria. Nada nuevo bajo el sol. Los mismos proyectos del principio de la legislatura sumados a los que no fue capaz de sacar adelante en legislaturas pasadas. Y 2 horas. 2
horas ha tardado usted en hacer referencia a las mujeres de Cantabria. 2 horas hasta una miserable intervención, una miserable mención de una línea. Solo eso cuando somos el 50% de la población de Cantabria. Solo eso cuando tenemos la brecha salarial más alta del Estado. Cuando copamos los empleos parciales, en muchísimos casos porque la carga de los cuidados la seguimos asumiendo nosotras. Una patética e insignificante línea en un discurso de más de 2 horas, a pesar de que en 2017 crecieron un 42,4% las mujeres víctimas de violencia en nuestra tierra y a pesar de que las denuncias aumentaron un 26,6% respecto a 2016. Y a pesar, señor presidente, de que cientos y miles de feministas y aliados paran cada vez más las calles de Santander y de otros municipios de nuestra tierra reclamando lo que justamente nos pertenece, la condición de ciudadanía y leyes que lo garanticen para acabar con las discriminaciones y las violencias que sufrimos por el simple hecho de ser mujeres. Hoy usted, señor presidente, ha hablado de empresas, ha hablado de obra pública, ha hablado de aeropuertos, ha hablado de centros logísticos, pero usted hoy no ha hablado de Cantabria. Y no lo ha hecho porque ha dejado fuera de su discurso a la mitad de la población de esta tierra. Ha dejado usted fuera de su análisis de la comunidad a las mujeres de Cantabria. Y créame que vamos a seguir luchando hasta que la historia, hasta que la economía, hasta que la sociedad, hasta que la política se construya con nosotras, desde la perspectiva de género, hasta que consigamos tener una presidencia de gobierno que nos tenga presentes y nos reconozca como sujetos dignos de ser mencionados en su discurso. Trate usted de arreglarlo en su réplica, porque de verdad que es absolutamente intolerable. Y es que, señor presidente, la Cantabria del futuro será feminista o no será. Muchas gracias.